Nos encontramos con Juan Carlos Destrek, que nos va a hablar sobre el equilibrio de poderes. Es un abogado titulado en la Universidad San Marcos y también trabaja actualmente en la SUNAT. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted opina sobre el equilibrio de poderes? ¿Qué tal, Fiorella? Buenas tardes. Bueno, el equilibrio de poderes se puede definir en nuestro país como la división de poderes, la comunicación de poderes, es tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial, y también vendría a ser de alguna manera la independencia de los mismos, ¿no? Si hablamos sobre equilibrio de poderes, hemos visto en muchos casos que el equilibrio de poderes a veces trata de sobresalir uno más que otro. ¿A qué se debe esto? Justamente viene a que el tema de corrupción es muy latente y se dio mucho más en la presidencia de PPK. Se trataba de cubrir a funcionarios, se trataba de tapar el financiamiento que estaban haciendo empresas extranjeras, y todo eso llevó al final que todos conocemos, ¿no? ¿Se practica la democracia aquí en Perú? Sí se practica la democracia, más que nada plasmada en la división de poderes, pero esa democracia tiene un matiz de autocracia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que siempre hay una especie de personalismo, de subjetivismo en esa democracia, ¿no? Siempre se trata de traer agua para su molino y que se tapen unos con otros en los negociados que puedan hacer. Si nos dice que cada uno trae agua para su molino, eso quiere decir que entonces no se practica la democracia, si uno va a querer sobresalir más que el otro. Claro, lo que yo me refiero es que hay un matiz, ¿no? Se dice democracia entre comillas, división de poderes y que el poder emana del pueblo, pero la autocracia se refiere a que yo de todas maneras voy a tratar de coludirme con los otros poderes del Estado para lograr beneficios hacia mí, ¿no? ¿Qué plantea el equilibrio de poderes entonces? El equilibrio de poderes se refiere, como te decía al principio, a la independencia, pero eso tiene que tomar una práctica, tiene que tomarse en ejercicio pleno de esa división de poderes. Por así decirte, ¿no? En el poder legislativo se tienen que legislar, como dice la misma norma, pero se tiene que también tener la opinión y la autorización del presidente. Entonces, muchas veces cuando hay ese tipo de consultas no se llega a un acuerdo, y tienen que haber cartas sobre la mesa o tiene que haber arreglos para que se pueda finalmente aprobar una ley. Si los tres poderes no trabajan conjuntamente, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, si no trabajan conjuntamente, se puede ensimismar un presidente, o mejor dicho, puede atraer todo el poder para sí. Si hay una división de poderes, entonces puede decir que hay justicia para todos. Si un presidente o si un ministro o un congresista trabaja de mala manera, tiene que someterse a la justicia peruana, sin importar el cargo que esté ocupando. ¿Qué beneficios nos trae tener ese equilibrio de poderes? Significa más que nada que el poder siempre va a emanar del pueblo, ¿no? No es que emane de un presidente, no emana de un ministro, no emana de un juez, sino que es la voluntad del pueblo reflejada en la elección de sus representantes, ¿no? Con las cosas que nos ha dicho entonces, no hay equilibrio de poderes, porque ahora en este caso de PPK y en muchos otros pues han tratado de resaltar uno más que otro. Efectivamente, el matiz de autocracia siempre ha estado en las democracias. Por más que se haya legislado en la Constitución que haya equilibrio de poderes, de todas maneras siempre va a haber una subjetividad en el empleo de las normas, ¿no? Y eso se ve cada vez que se hace, por ejemplo, un concurso público. Más o menos te comento qué consiste esto. Se aprueba un concurso para que se puedan entregar obras, ¿no? Puedan concursar ciertas empresas, pero sucede que muchas veces esas empresas son amigas de las personas que están solicitando esa contratación. Entonces, ¿qué hace el Estado? En algunos casos, trata de beneficiar a esas empresas, ¿no? Y por eso ahí se ve el tema de la corrupción. Entonces, si en el Perú no hay equilibrio de poderes, e incluso de eso todavía se intenta beneficiar, o ellos intentan beneficiar a otras empresas, o sea, también hay corrupción. Efectivamente, esa es la raíz de todo el mal que está sucediendo en el Perú. Por ejemplo, se discute mucho sobre el tema de la bicameralidad en estos tiempos, ¿no? Para que se puedan expediar sobre temas como el de la corrupción, porque no hay una comisión en el Congreso que se refiera a los casos de corrupción, ¿no? Entonces es algo que se está planteando en estos momentos porque es un mal que está terminando con toda la política y por eso la gente no está confiando en los políticos de ahora. Una de las soluciones podría ser que se fortalezcan los partidos políticos, ¿no? Te comento así brevemente que, por ejemplo,
se financia a los partidos políticos según lo que dice la norma, pero no se le entrega dinero realmente como debe ser, pues no. Lo dice la norma, pero no se cumple. ¿Cómo ve actualmente a los políticos? O sea, ¿cómo usted cree que se va a ir dando o se va a ir desarrollando lo actualmente, por ejemplo, de PPK, el problema que tiene PPK, Fujimori, o también que lo quieren volver a meter a la cárcel a Fujimori, también lo de su hija Keiko? ¿Cómo ve usted ese proceso? Bueno, yo creo que la justicia tiene que alcanzar para todo. Como ya hemos visto, y con un poquito de vergüenza también lo digo, porque los últimos presidentes casi todos han estado involucrados en temas de corrupción. Hay algunos cuyos procedimientos están llevándose a cabo para investigarlos y meterlos efectivamente a la cárcel. Y yo una de las cosas que creo que es necesario en el Perú es que se pueda servir por vocación, ¿no? Yo me pongo la pregunta, ¿qué pasaría si ya no se pagan esos sueldazos a los políticos, ¿no? Si simplemente se dice, como por ejemplo en el caso de Islandia, se dice, vamos a servir por vocación, o sea, el servidor público ya no tiene ningún sueldo. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos postularían? Me pregunto yo, ¿no? Y hablando del juez Mamani, ¿cómo usted ve su desarrollo, que haya metido preso a Ollanta, a Nadine, que ahora han salido? Sí, efectivamente, ellos se remiten al cumplimiento de la ley. El caso de Nadine es el de una prisión preventiva. Se tiene hasta 36 meses para poder investigar, pero esa prisión preventiva se debe dictar siempre y cuando haya un peligro de fuga. Entonces, las investigaciones que ha hecho el fiscal han remitido a que el juez diga pues no, que finalmente no hay un peligro de fuga, que no está obstaculizando las pruebas, y en ese sentido ha dictado que lo mejor sería que no estén en la cárcel, pues, ¿no? ¿Influye el periodismo político, ¿no?, en las decisiones que puedan tomar esos tres poderes? Sí, efectivamente yo creo que el periodismo político influye muchísimo. Te comento justamente en el tema particular de los partidos políticos que hay un financiamiento que hace el Estado. Hay un financiamiento directo que lo hace a través de un aporte, como hay un financiamiento indirecto. Y ahí es donde entra el periodismo político, porque si bien recordamos, los últimos días o días previos a las elecciones, tú ves que en los canales aparecen la franja electoral, ¿no? De esa manera se está contribuyendo a través del periodismo político el hecho de que las personas puedan informarse sobre los candidatos, ¿no? Entonces, los partidos políticos están cumpliendo esa función y la prensa que se refiere a estos temas también lo está haciendo, y me parece muy bien. Si hablamos que él presiona digamos, el periodismo presiona que, digamos, el Poder Ejecutivo Judicial tomen algunas decisiones, como se ha visto en lo que es el caso del chino Fujimori, de Keiko, y ahora que están presionando para que vuelvan a la cárcel. ¿Usted cree que en esas situaciones el periodismo político toma fuerza? Yo creo que hay una libertad de expresión, pero como te estaba indicando, en el Poder Judicial lo que se refiere y se basa es en argumentos objetivos. Una persona no va a la cárcel porque es inocente, no va ante el Poder Judicial porque no hay indicios de que ha cometido algún delito. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto el periodismo informa y cumple una misión muy importante, también el Poder Judicial se encarga pues de probar y de poder actuar todos los medios para que se pueda tomar una decisión respecto de un presidente o un funcionario. Terminando con la entrevista, entonces, usted recalca y dice que en el equilibrio de poderes no existe en el Perú, e incluso todavía hay lo que es sobornos o personas que hacen, o sea, dan ¿para qué? Para poder recibir algo a cambio, digamos una sentencia o algo bueno del Poder Ejecutivo Judicial. Así es, efectivamente siempre hay favoritismo en la toma de decisiones, ¿no? Lamentablemente cuando ocurren estas situaciones la gente, la población pues se decepciona de los políticos, ¿no? Y muchos no quieren participar. Pero yo creo que se debe de todas maneras fomentar el hecho de poder cumplir lo que dice la voluntad del pueblo, ¿no? Soy de la particular idea de que siempre hayan personas capacitadas, ¿no? De que no solamente se tenga 25 años y derecho al sufragio para poder participar en política, sino también de que se pueda tener una profesión, porque estamos encontrando tantos políticos que nos están embarrando con las normas que están promulgando, y pues yo creo que debe acabar con eso, ¿no? ¿Qué opina sobre lo que dicen, o sea, estudio 5 años de derechos para hacer una ley
para que otros sin saber nada o haber estudiado hagan una ley. Sí, efectivamente, mira, el problema es muy grande porque entra un congresista que no sabe de política o no sabe de normas o al menos no tiene una carrera. ¿Y qué pasa? Tiene que pagarle a otras personas, sus asesores, que sí son abogados, que sí trabaja con todo un equipo multidisciplinario, cuando la profesión y cuando esa preparación tiene que recaer en el mismo personal. Entonces se está gastando más dinero en contratar a todas esas personas cuando debería rendirse una profesión a uno mismo, ¿no? Creo que es importante fomentar la educación. Gracias por la entrevista. Ok, buen día.